Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer al doctor Celis y a la doctora Arroyo por la invitación y a ustedes por estar aquí. Ya la doctora nos explicó muy bien cómo debemos aplicar los antiangiogénicos, todos los cuidados que debemos tener en el aseo, en el sitio de aplicación, idealmente lo debemos hacer en un quirófano por la ley mexicana. Sin embargo, a pesar a veces de estos cuidados, tenemos complicaciones. Y en los hospitales de formación también no estamos exentos de ellas. Diversos antiangiogénicos que ya han sido mencionados el día de hoy son utilizados para las diferentes patologías, tanto el pegantanib, el bevacizumab, el ranibizumab y el aflibercept son utilizados para diversas patologías, como lo es la oclusión de vena retiniana, el edema macular diabético, la degeneración macular relacionada con la edad, el glaucoma neovascular, la retinopatía diabética como adyuvante, la retinopatía diabética proliferativa o prequirúrgica, como ya mencionó el doctor Fulda, y la retinopatía del prematuro, que esto es causa de controversia. Entonces, vamos a mostrar un estudio de 5,000 inyecciones de bevacizumab en nuestro país, para ver qué complicaciones después de 5,132 inyecciones se han tenido. Las inyecciones fueron durante 3 años, entonces fueron 5,132, de las cuales se tuvieron 26 complicaciones, esto en un hospital de enseñanza. La edad promedia de nuestros pacientes fue de 58 años, la dosis la misma que ustedes utilizan, de 2.5 miligramos por decilitro. Aquí vemos las agudezas pre-inyección y también post-inyección en promedio. Aquí vemos las complicaciones que tuvimos. Desprendimiento de retina traccional en 6 pacientes. Ya mencionó el doctor la importancia de vigilar si hay tracciones o no previo a la aplicación de los antiangiogénicos. Endoftalmitis, 7 casos, lo cual nos hace un porcentaje de 0.13%. Uveitis anterior también lo van a ver, reacción en cámara anterior, más o menos un 0.1% de los pacientes lo tuvieron, hemorragia vítrea. También lo que ya muy bien mencionó la doctora Vanessa, hay que ser muy cuidadosos en los milímetros a veces, ya que si nos vamos más posteriores o checar muy bien a los residentes, podemos crear algún regma, y en este trabajo nos pasó de estos 5,000 pacientes, tuvimos un desprendimiento de retina regmatógeno secundario a la inyección. También podemos tener seidel vítreo, es otra de las complicaciones que tenemos que cuidar mucho, sobre todo en pacientes miopes, como tienen la esclera muy delgada, entonces debemos ser muy cuidadosos al momento de administrar la inyección. La mayoría de los pacientes que tuvieron endoftalmitis de estas 5,000 inyecciones fueron diabéticos, como lo vemos en esta tabla. Desprendimiento de retina traccional también. Y bueno, y tanto inflamación en cámara anterior como DRR también lo vimos. Los pacientes que tuvieron seidel, la mayoría fueron miopes. Aquí vemos uno de los casos. Este caso previo al tratamiento tenía una agudeza visual de 3 décimos. Aquí vemos esta fibrosis. Idealmente este paciente no se debió inyectar, pero vemos cómo sí pasan las complicaciones. Una semana posterior al antiangiogénico, hay un desprendimiento de retina traccional y cae la agudeza visual en movimiento de manos. Aquí vemos nuevamente el caso, pretratamiento y una semana después, cómo se contraen las fibrosis y se da el desprendimiento de retina traccional, y en fases tardías, cómo vemos hiperfluorescencia por acúmulo y estas zonas de hipofluorescencia por isquemia. Aquí vemos otro de los casos. Cabe recalcar que estos casos eran cuando iniciábamos a la aplicación de antiangiogénicos en el 2006. Entonces ahí vemos, ya actualmente sabemos que estos casos pues, no se deben de inyectar, pero bueno, vean esta gran fibrosis pretratamiento, se le pone el antiangiogénico, 10 días después llega con este gran desprendimiento de retina traccional, se operó afortunadamente teniendo una muy buena evolución. 8 días posterior a la vitrectomía, y se le colocó aceite de silicón. Aquí vemos uno de los casos que tuvimos con seidel vítreo, uno de los pacientes miopes que tuvimos, y bueno, son complicaciones que sí vemos frecuentes.
La endoftalmitis es otra, como ya mencionó la doctora Vanessa, es muy importante la aplicación de yodo povidona, que caiga muy bien en toda la superficie del ojo, en fondos de saco y bueno, idealmente en un cuarto estéril. Aquí vemos uno de los pacientes que tuvo endoftalmitis. De estos 5,000 pacientes vemos, inicialmente el paciente tenía 20/100 de capacidad visual. Después de esta inyección se va a percepción de luz, se le hace vitrectomía y afortunadamente alcanza una capacidad visual final de 20/100. Pero es muy importante el consentimiento. A veces decimos, bueno, es una inyección, vamos, de una vez lo ponemos, pero en esa inyección pues podemos tener una endoftalmitis, así es que el consentimiento es muy importante que lo tengamos. Como podemos concluir en estos casos es que estas complicaciones pueden ser tal cual como es el procedimiento, como es la hemorragia vítrea, el desprendimiento de retina regmatógeno, la endoftalmitis, pero también puede ser con un efecto del medicamento, como es por ejemplo las reacciones en cámara anterior o la uveitis anterior. Entonces hay que ser muy cuidadosos, como ya mencionó la doctora, y sobre todo pues tener ciertas precauciones. ¿Dónde debemos ser muy cuidadosos? Ya mencionó el doctor Rodríguez también, si tiene un paciente hemorragia vítrea, no podemos inyectar un antiangiogénico si no realizamos una ecografía y vemos bien en la periferia, así obsesivamente, en el segmento posterior, que no tengas tracciones para no provocar un desprendimiento de retina traccional. Entonces, mucho cuidado en desprendimiento de retina traccional. Cuando hay alguna proliferación fibrovascular, como ustedes saben también y ya han escuchado, también en pacientes con mácula isquémica o que está empezando la isquemia macular, puede aumentar la isquemia macular los antiangiogénicos, y mucho cuidado también en los pacientes con degeneración macular relacionada con la edad. Si tienen muy angulado el desprendimiento del epitelio pigmentado de la retina, nos puede crear desgarros en el epitelio pigmentado de la retina y llevar a los pacientes de una visión de 20/40 o 20/30 a 20/200 o 20/400. Muchas gracias por su atención.